cronómetro. Bien, tenemos ahora el lujo de presentar como siguiente invitado al ingeniero Ricardo Viso, especialista en hidrocarburos. Un fuerte aplauso para el ingeniero Ricardo Viso. Gracias amigos, buenas noches ya, gracias por su paciencia en esperar el inicio de este importantísimo evento. Hoy día voy a hacer una exposición no técnica, no de ingeniería, sino de negocio, para poder entender qué está faltando en Petroperú y qué está fallando como negocio con tantas pérdidas que tiene en su estado de resultados, ¿no? Le rogaría por favor a la mesa que pase mi presentación. En hidrocarburos se conocen, para hacer un recuerdo, las operaciones upstream, todo lo relacionado a producción de petróleo, y las operaciones downstream. Entonces, el conversatorio sobre la problemática de Petroperú, la conclusión que ya podemos ir sacando, por lo menos en mi experiencia que tengo, más de 37 años, he trabajado en Petroperú en todas las áreas, prácticamente en refinación, en comercialización, en mercadeo internacional, y conozco todo el modelo refinero y planeamiento. Eso me permite dar una visión completa del negocio, que muy poco se habla en los medios. Siempre las críticas están dirigidas al estado financiero, los economistas al estado financiero, las calificaciones B+2, -3 y no sé qué tanto, que la gente ni lo entiende. La gente tiene que entender qué es lo que le está faltando a Petroperú para que salga este hueco. Entonces, el downstream como solución. Empezando con este cuadro, que es el dolor de cabeza que tiene ahorita Petroperú, ¿no? Un avance al segundo trimestre del 2004, que se notan las pérdidas. Entonces vemos, acá hay que visualizar lo siguiente. En un balance de estado de resultados siempre se empieza por los ingresos. ¿Okay? Los ingresos vienen a ser las ventas que hace la empresa. Esto va a soportar todo el gasto que hay abajo. Entonces, si los ingresos no son suficientes, no van a tener capacidad de solventar y pagar lo que viene abajo. ¿Y qué es lo que viene abajo? El costo de ventas. Miren, el costo de ventas es tan grande como los ingresos. Aquí son, a junio del 2022, 2.900 millones. Y el costo de ventas, 2.600. Prácticamente devora todos los ingresos y no le queda capacidad suficiente para pagar la operación en sí, ni sus obligaciones financieras. Vamos a darle más adelante una explicación rápida. Refiriente al área ya es una realidad. Punto. No hay vuelta que dar. Lo que se tiene que hacer es cómo potenciar esa refinería para que gane dinero. Su margen refinero es bueno, pero por una serie de cosas que han pasado, ustedes habrán enterado, ha demorado la operación y ha necesitado recursos. ¿Pero recursos para qué? Para comprar petróleo y combustibles y abastecer el mercado nacional. La gente cree que eso es para pagar a los trabajadores o la empresa en sí. No, es para garantizar un abastecimiento sostenido. Entonces, si el estado financiero no le ayuda, el Estado en sí tiene que coayudar, porque Petroperú es una empresa estatal, no es una empresa pública. Es un activo del Estado. Entonces, esto es el esquema que el ingeniero Barrera explicó desde el punto de vista técnico de refinación, ¿no? Tiene las unidades de destilación que producen destilados primarios que van a terminar con reformación catalítica en gasolina de alto octanaje, craqueo catalítico también en gasolina de alto octanaje, turbocombustible para los aviones, diésel limpio, ya el ingeniero Barrera habló del contenido del azufre, un diésel limpio, y productos de fondo. Esos productos de fondo siempre la refinería producía y tenía excedentes
de lo que se llaman los residuales, que no tienen un buen valor. Entonces, la nueva refinería Talara tiene lo que se llama la unidad de flexi-coking, FCK es su sigla, ¿no? Esa unidad de flexi-coking, justamente esos excedentes de residuales que no tienen valor agregado como tal y que se exportan como combustibles, al entrar al flexi-coking van a sacar más combustibles, o sea, GLP, combustibles, el flexi-coking, el flexi-gas, perdón, que va a ayudar a hacer cogeneración, etc. En conclusión, va a tener un nivel de producción la nueva refinería Talara. ¿Pero cómo? Entonces, según su diseño, va a procesar 95.000 barriles por día de petróleo. ¿Y qué es lo que va a producir? Orden de 78.000 barriles diarios de combustibles. Ustedes lo están viendo acá. Turbo, gasolina, diésel, GLP, etc. ¿Eso qué significa? Que Petroperú y el Perú en sí ya no va a importar estos 78.000 barriles, lo va a producir. Y eso le va a dar seguridad energética al país, porque ya no vamos a estar dependiendo de fuera. Entonces, estos 78.000 es el valor agregado que da la refinería, y ahí está parte de la solución de este problema que tiene financiero Petroperú. Tiene que vender eso y más, si es posible, para que en el cuadro que presentamos los ingresos sean suficientemente altos y soporten todo el gasto. De lo contrario, vamos a quedarnos en un análisis de economistas que le dan la vuelta, que millones, miles de millones, pero no dan una solución. Pues. La solución que yo estoy enfocando con mi experiencia, porque trabajo en el área de ventas y en el área de mercadeo internacional, es esta. Petroperú, para satisfacer el mercado nacional hasta el año 2018-2019, manejaba más de 170 buques al año importando petróleo y combustible para abastecer el mercado. Entonces vamos a mirar el downstream comparando con refinería. Hasta enero-agosto la demanda ha sido del orden de 274.000 barriles por día calendario, que es la demanda nacional de combustible. ¿Ok? Y la producción de la nueva refinería Talara de GLP, por ejemplo, va a equivaler a 7% del total de la demanda de GLP, a 43% de gasolina, 30% de turbo, 34% de diésel de bajo azufre. Y eso le va a dar más o menos 29-30% de participación con la producción de refinería. Y ahí abajo hay un cuadro para que vean cómo desde el año 2021, 22, 23 de agosto, más o menos se mantiene la demanda de gasolinas, turbo, etc. Petroperú tiene lo que se llama la fuerza de ventas directas a través de la Petrored, porque Petroperú no tiene grifos propios. Inclusive la Petrored no son propios, son de privados que tienen un contrato con el. Pero en base a ese contrato aparece lo que se llama, por lo menos, hasta noviembre de 2023, orden de 741 estaciones de servicios a nivel nacional. Estaciones de servicios son grifos y todo esto. Entonces, comparando con todas las estaciones de servicio existentes que hay en el país, que son más de 3.000, vemos de que en cada departamento la línea roja de la Petrored es muy pequeña. Petroperú necesita más grifos, bocas de salida para vender, no tiene. Entonces, ¿cómo va a competir? ¿Cómo va a vender más si no tiene boca de salida? Entonces, va a pasar de que Petroperú va a tener su producción y van a venir, pues, mayoristas, otros clientes que van a llevar ese producto, y el posible valor agregado que debería ganarlo con sus propios grifos lo va a perder entregándoselos a ellos. Entonces, ustedes pueden ver ahorita en la página web del Facilito cuánto está la gasolina, por decir, la gasolina premium en Talara, o en qué planta, en la página web. Y después se toma un grifo y ven cuánto lo están vendiendo. Lo están vendiendo entre $1.50 a $2 más por galón. Ese es el punto. Entonces, acá abajo ya muestran otra distribución, pero solamente en Lima, el total de Petrored
es la cuarta parte. Solamente el Inca Callao, que tiene la mayor cantidad de demanda del mercado nacional. ¿Cómo va a competir? Usted va con su carro y quiere echar gasolina, no encuentran petrolera. Y no es viable que yo diga, me voy a una petrolera al otro distrito, eso nadie lo va a hacer. Va a entrar al primer grifo que se presente y lo compra, hasta yo. Entonces tienen que tener más estaciones de servicio, ¿no? O sea, el 22% del total nacional es de la petrolera, 22%. Y en Lima un 26%, acá la curva lo dice, ¿no? Por departamento. Ahora, las ventas directas al público, que son diésel y carburantes, referidas a diésel y carburantes, están en estos gráficos. Entonces acá ven, por ejemplo, que los despachos de Petroperú por plantas aparecen en primer lugar Conchán. La refinería de Conchán es la boca de salida de Talara, porque Talara está posicionado en un área que no hay mercado. Pero Conchán, que es una refinería pequeña con una gran planta de ventas, sí está en el centro de la demanda, que compite con Barquilla y otros. Entonces ahora vamos a ver ahí un gráfico que le he preparado. Entonces los datos que les estoy mostrando son oficiales, vistos en la página web de Petroperú, de Ocimer, facilito, de Ministerio, etc. Acá estoy poniendo como referencia lo que el ingeniero Chira, en el mes de enero, antes que saliera de su gestión, mostró, y no le entendió mucho la gente, de la cantidad de ventas que tenía, lo que acabamos de ver ahorita como mercado nacional, ¿no? Cómo Petroperú se ve enchufar con la refinería Talara produciendo más de 70.000 barriles, se ve enchufar, se va a anexar a la demanda, ¿no? Entonces acá hay dos fotos de la refinería Conchán ahorita. 180 cisternas diarias como promedio atiende la refinería Conchán. Y tiene un petrocentro Conchán, que es un área que es un costo hundido, que está más de 25 años ahí, como lo ven ahí en la foto, que pudiendo haberse hecho un grifo, una estación de servicio, no lo hicieron. Y nosotros los trabajadores siempre pedíamos, por favor, embanderen eso como antes era un petrocentro que era propiedad privada, que en un juicio Petroperú le ganó. Pero quedó ahí con un terreno baldío. Entonces, ahorita ya debería ser ese es un sitio con un grifo. Pero ¿qué pasa? Que salen vallas legales. La misma ley 3130, la política así de gobierno en sí, no permite. Siempre están supeditados a los mayoristas. Entonces yo quiero que ustedes sepan algo y puedan entender. Hasta el año 2018-2019, la demanda nacional era del orden de 240.000 barriles por día de combustible. Y en ese tiempo, entre Repsol y Petroperú tenían 50-50, prácticamente. Pero ese 50% que tenía Petroperú, que eran 120.000 barriles, algo así, la mitad era para mayoristas. El crédito mayorista que le compraban, Texa, Primax y... Entonces pasaron los años y hace poco uno de los principales mayoristas se fue. Primax. ¿Ok? Se fue con ese 40% que le compraba 40 y tantos mil barriles diarios, se fue. Y como Primax tiene su cadena de grifos, por el efecto arrastre se llevó los clientes, pues porque Petroperú no tiene grifos. Ahí es donde aparece el hueco que Petroperú pierde participación del mercado por esa salida y dependencia del mayorista que nunca debió tener. O por lo menos debió tener un porcentaje de 25-30%, pero no llegar a un 50%. Eso que quede bien claro. Y estas cosas no lo dice lamentablemente, pero ya podemos después de esta charla darnos cuenta que por ahí va una vía de solución. Falta voluntad política. No hay otra cosa. Ahora, los estados de resultados, como les decía, siempre muestran, ustedes lo pueden ver en la página web de la Sociedad Mercado de Valores, entran ahí con este Petroperú, ingresos, ventas, gastos operativos, costo de ventas.
muchos se confunden, no es gasto de venta ni costo de venta, se llama costo de ventas, donde están todas las compras de los grandes números que hace Petroperú de petróleo y combustible. El costo de ventas, no se olviden ese nombre. Y esto va a generar lo que se llama utilidad bruta. Esta utilidad bruta va a soportar los gastos comerciales y los gastos de administración para dar una utilidad operativa. Y esta garra operativa debe soportar el impacto financiero, que es los miles de millones que tiene. Y impuestos a la renta, para que quede una utilidad neta. Esta utilidad neta es negativa, pero ya lo dijimos en el cuadro anterior. Y acá nuevamente lo presento. Entonces, fíjense, los ingresos de 2.900 millones de dólares bajan a junio del 23 a 1.800, 1.000 millones menos de venta. Y se mantiene a junio del 2024 este año. O sea, no puede vender más, no hay capacidad de ingreso. Pero si nosotros miramos los costos de ventas, de 2.600 millones baja a 2.000 y a 1.900. ¿Por qué? Porque ya Refinería Talara comienza a producir. De repente no está al 100%, pero produce. Y acá abajo aparecen estos gastos altos a junio, comparados con meses anteriores, que son gastos financieros. Y le voltea, como se dice, la tortilla, en el criollo le voltea el panorama. Y si en junio de 2022 era actividad positiva, 114 millones, al año siguiente pierde, así estoy comparando de semestre, ¿verdad? Pierde y recupera y pierde más todavía al año 2024. Leemos en el día a día que no se ha podido. Está demorando, señores, esto va a llegar. Está demorando y hay que tener paciencia. Entonces, los ingresos por venta, se pretenden hacer exportaciones, disminuyeron. La compra de crudo y producto disminuyeron porque la refinería está produciendo, no tiene que comprar. La valorización contable de existencia se incrementó. Este es un efecto contable, ¿no? Que no refleja, digamos, el precio real del mercado. Entonces, una existencia puede subir o bajar con una fórmula contable, pero no refleja, digamos, el verdadero costo del mercado. Pero hoy entra la valorización de la utilidad. Y los costos de ventas disminuyeron, el costo de ventas. Este grande que está acá. Porque ya no compra mucho combustible. Sigue comprando petróleo, pero no mucho combustible. Y el precio internacional del combustible es 1.25 más alto que el precio internacional del crudo. Entonces, al producir más combustible le va a caer un plus a favor. Así siga importando crudo, ¿no? Entonces, los gastos operativos se incrementaron, obviamente. Están trabajando más operación, más carga. Los gastos de ventas y de administración se mantienen o disminuyeron. Y el gasto de financiamiento se incrementó. Hay que pagar los préstamos que le ha hecho. Préstamos que le ha hecho, no le ha regalado nada. Préstamos que le han dado. Entonces, ¿qué pasa? Que salen a la palestra economistas críticos y critican hasta el cansancio de este Estado, pero no dan una solución. Y lo primero que hacen es, no, vamos a reducir costos fijos. Miren, este costo fijo de gastos, comparado con los miles de millones de ingresos, es ridículo. Salarios y beneficios que tiene la empresa no llegan ni al 0.5% del total de ingresos. Sus activos no van a solucionar el problema, si vendan el edificio y no sé qué. Son números pequeños. Hay que mirar los grandes números. En los grandes números está la solución. Acá una foto, un diagrama que es. El Petroperú de antes, de Talara, de refinería, importa crudo y combustible. A Talara, a Conchán, o puede ir a Mollendo. Y de Talara se mueve por cabotajes, o sea, por grupos nacionales, que se llaman cabotajes, combustibles que van a las diferentes plantas del litoral, que son estos productos que aparecen acá, llevan gasolina, residuales,
grandes volúmenes refieren a Conchán. Conchán también hace importaciones directas, ojo. Y una parte también acá a Mollendo. Y de acá por terrestre va al resto del país, la cadena logística. Entonces, si mañana más tarde hay un cierre de puertos por mal clima o hay un conflicto geopolítico, sonamos. No va a llegar al buque. Pero ahora con la nueva refinería ya no se va a depender la importación de combustible, pero sí vamos a importar crudo porque lamentablemente pues, el Perú produce 40.000 barriles diarios de petróleo crudo y la capacidad de refinación nacional es más o menos de 250.000 barriles diarios. Tiene que importar, sí o sí, no hay otra. Y Talara va a tener que importar crudos hasta que se coloque el nacional y ya no va a importar combustible. Ahora, dentro de la información que ustedes pueden encontrar, es información pública de la sociedad, hay valores. Está este tipo de comentarios que hace la alta gerencia a conocimiento de la gente. Todos los problemas que tiene la empresa, no es fácil manejar una empresa tan grande. Muchos creen que es una fábrica de chocolates o golosinas. Hay una maraña de normas, vallas, limitaciones. No se puede manejar una empresa del Estado como si estuviera en un privado, no puedo, porque es la normatividad que aplasta. Yo he trabajado 37 años y sé, tengo que estar mirando qué es lo que dice el procedimiento, qué es lo que dice esto, porque si no me pueden observar. Entonces, mucha gente capacitada, que tiene graduación en el SAN y todo lo demás, un poco que no pueden desarrollar lo que han sabido, porque una empresa del Estado es complicado, una empresa privada es más fácil. Entonces, no hay un nivel de ventas esperado, como resumen, pueden ver ustedes. Se exportaron residuales. Claro, cuando hubo la emergencia operativa en Talara y no funcionó el flexicocking, lamentablemente se llenaron de residuales y esos residuales tuvieron que venderse a un valor pequeño. Y se exportaron a valor pequeño, o sea, no le dio el valor agregado. Entonces había mayores gastos operativos, claro, por mantenimiento de la unidad de flexicocking y depreciación. Mayores gastos financieros, obviamente, tiene que pagar lo que debe. Esta es otra vista de los Cempita, ¿no? Miren, negativo, 2023, y justo en enero, donde se rompe y se hace el break y se tiene positivo, viene el cambio de director. Hacen un break. Y se suponía que esto debe tener una curva pues ascendente. Había una hoja de ruta para que seguir, etc. ¿Y qué pasó en marzo-abril? Hubo la emergencia de Plexicoc y todo se vino abajo. Y ahorita está cepa la empresa, ¿no? Todavía no tiene directorio. Y así ponga el mejor director del mundo con los estudios que ustedes quieran. Si no hay la regla de juego clara por decisión política, dale dinero para que potencie el downstream, no va a haber ingresos, seguro. Lo estamos viendo. Entonces la misma ley 30130 maniata a la empresa porque con esa ley le obligan a cumplir sus obligaciones para refinería Talara, el resto no. Entonces puede haber un proyecto interesante, no puedo por la ley 30130. Entonces tiene que haber una estrategia legal. Petroperú tiene una gerencia legal, ¿no? Varias docenas de abogados, ellos deberían diseñar una estrategia legal para romper esos candados y darle los recursos que necesita la empresa. Y no hay pierde, porque la demanda de combustibles es inelástica. O sea, lo vas a comprar, cueste lo que cueste. No tiene variación. Acá, para ver cómo ha sido históricamente, que hablan, pero a veces hablan sin tonterías, o no saben muy bien la historia, ¿no? Mírense, yo he visto todas las memorias que están colgadas en la página web de Petroperú, que se han bajado toditas y le he leído, del año 71 hasta el primer trimestre del año 2024. Y el ratio de costo de
de ventas de estos ingresos, el costo de ventas que es el gasto, ha sido del orden de 90-95%. O sea, del total que ganaba, el costo de ventas se llevaba a 95-92%, se quedaba con una disponibilidad chiquita. Y el año 1988-86, prácticamente, 87-88 hasta el 91-92, rojo, pérdidas para la empresa porque el costo de ventas superó los ingresos. Ahora esto nuevamente bajó y esto va a bajar más, por lo que hemos estado explicando. El costo de ventas va a bajar, acuérdense de esta charla. Ahora, buscando otro ratio, que son los ratios de utilidades netas que ha tenido la empresa versus los ingresos totales, que son las ventas, ha sido pequeña. 0.5, 1.5, 2.5% del total ingresos. Esa era su utilidad neta. Ningún privado va a aceptar eso. Solamente el Estado lo puede hacer. Porque al fin y al cabo, por muy pequeña que sea, va al tesoro público. Como siempre Petroperú ha aportado al tesoro público. Y solamente en la segunda quinquenio del año 85-90, caput. Ya a partir del año 91-95 nuevamente retoma, pero su utilidad neta sigue siendo chiquita. Y cuando llega el año 2021, por todos los problemas que ha tenido Petroperú, el retraso del PMTT, decisiones, qué sé yo, ha caído en negativo. Ya lo hemos visto en la tabla que tiene utilidad negativa. Esto es un cuadro bien interesante que muestra las áreas de negocio, si se puede decir así, de la empresa, ¿no? Producción y comercialización, con todo el perfil que hemos visto, ingresos, costo de ventas, etc., ¿no? Y sale en rojo. Ya sabemos por qué. Pero operaciones de oleoducto también. Pero las unidades alquiladas y privatizadas, y el lote 1 sí está en azul. Y eso está en el informe. Está en la sociedad mercada, vamos a decir. Entonces, esto lleva ya a una conclusión también de que el caso del oleoducto debe ser una operación subsidiaria del Estado. ¿Por qué? Porque el oleoducto no tiene petróleo que bombear. Y eso no depende de Petroperú, depende de la política del ministerio, de hacer que la producción petrolera sea la suficiente. Petroperú no tiene ahí nada que hacer. Y cuando quiere tener sus pozos lo critican. Entonces, mientras no se solucione ese asunto, la propuesta es que el Estado opere, haga una operación subsidiaria del mantenimiento del producto. Lo que se ha hecho hace años con el CITGAS. Me acuerdo de la doctora Alcobín que entró al ministerio y al poco tiempo que entró, sacó una resolución, un decreto, no sé, en que el Estado asumía los gastos de mantenimiento y preservación del CITGAS, que es un activo, mejor dicho, un activo que no es del Estado. Pero el Estado aprobó pagar eso para que se mantenga, lo cual es razonable. Esto con mayor razón, pues, porque el oleoducto es un activo del Estado. Y si ya lo hizo una vez con un activo que no es del Estado, entonces deben hacerlo con mayor razón con un objetivo que es el Estado, hacer una operación subsidiaria de los gastos hasta que se componga la producción petrolera. Acá hay unos cuadros rápidos desde el año 2022 hasta septiembre del 2024, que es una bajada ahí de la página web de la SUNAT, la Guanet. Miren la cantidad de combustible, se ha ido bajando, en barriles y en dólares. El año 2022, 3.000 millones de dólares de compra de combustibles. Bajó, y el 2024 prácticamente, por ejemplo, GLP ya no importa, porque ya está produciendo la refinería Bueno que Manga, vamos a ver ahorita. Turbo, diésel de bajo azufre, nafta hackeada, etc. Esto está bajado en la página web de la SUNAT. Y acá lo vemos igual, un comparativo entre combustible y petróleo. Combustible baja, es el costo de ventas, baja con los años porque la refinería ya está producida.
Y obviamente la demanda de petróleo sube porque tiene que comprar petróleo. Tiene que comprar petróleo. Y acá al costado hay otra gráfica similar donde vemos la evolución de gastos de importaciones de petróleo y combustible. Estos son en dólares CIF, puestos en la planta, en el puerto. Estos son la cantidad de barriles. De 3.000 y más de 3.000 millones de dólares en la compra de petróleo y combustible bajaron al otro año en menos de 3.000 y sigue bajando. Actualmente, ya para ir terminando, actualmente la carga de producción de la nueva refinería Talara más o menos ya nos da un cuadro. Ustedes lo pueden ver en la página web de esto del Ministerio de Energía. Agosto, que es la última que he visto, hay una cantidad de producción de procesos y terminados. Procesos es la que la propia refinería con el petróleo produce, ¿no? Y otras cargas terminados es otras cargas que compran más la producción para entregar al mercado. Ha crecido. Coque fino, todavía la unidad de coque no está, flexigas, etc. Acá la performance de la refinería, miren, refinería Talara y La Pampilla, desde el promedio 2023, La Pampilla 78.000 barriles por día calendario, Talara 45.000, pero llega una evolución a agosto, miren, cómo va creciendo la capacidad de producción de Talara. Entonces hay muchos que critican, ¿por qué no producen el 100%? Es que una refinería no se maneja así. Una refinería fija la carga en función del mercado y de ciertos valores. Entonces, miren, la misma refinería La Pampilla, de 83.000 a 84.000, acá tuvo mantenimiento. Todas las refinerías tienen parada de planta por mantenimiento, ¿no? Eso es parte de la operación. Y nuevamente ya ha retomado 82, 73. Y Talara cayó acá con el problema de Flexicoking, cae la carga y nuevamente está retomando carga. Acá la carga de petróleo nacional. Este es un tema también importante. Petróleo nacional. Talara prácticamente compra casi todo el petróleo nacional. La Pampilla no compra ni una gota. La Pampilla importa, Repsol importa el petróleo de acuerdo a su modelo refinero y a su mentalidad de negocio. No le interesa el crudo nacional. Mientras que Petroperú tiene que comprar el crudo nacional. ¿Y cómo no compra? A precio internacional. Entonces, si en el pozo puede valer 40 dólares sacar un barril, lo tiene que comprar a precio internacional de 70, 80. Pero si tuviera su propio petróleo, no. Ahí va a haber un plus que va a sumar a favor. Y acá está el factor de servicio, el factor de producción. El factor de producción es la carga que procesa con respecto a su diseño. Entonces, en enero estaba en un 10%. Ya en julio, a medio año, ya comienzan las operaciones de la refinería, crece a 41%. Estamos hablando de Talara, la línea azul. Y sube, está en niveles de 78, 70, 75% de factor de producción. Todavía no procesa los 95.000 barriles. Está en 64.000. Pero ya de acá a un tiempo esto va a crecer. Y las otras refinerías, que Colchán y Talara, Iquitos, tienen un factor de producción pobrísimo. No llegan ni al 40 o 50%. Entonces tienen capacidad ociosa. ¿Y saben por qué? Por su atraso tecnológico. El ingeniero Lucas trabajó con nosotros en Iquitos, allá por los 80 y tantos. Y está igualita esa refinería. Colchán ya tiene una tecnología del siglo pasado. Y fíjense la capacidad que tiene. Colchán se puede potenciar como productos de especialidades, asfalto, productos pesados. Pero ahí está
está listo para que alguien invierta y esa se vuelva más rentable, ¿no? Entonces tiene capacidad ociosa, entre comillas, esta refinería de Iquitos y para ir terminando. Desde enero a la fecha, la producción que ha tenido de productos terminados crece, porque la refinería Talara, vuelvo a repetir, con todos los problemas que tiene, ya está trabajando poco a poco y se notan los resultados. La carga de petróleo está consumiendo más petróleo, está teniendo más producción. Y la importación de petróleo obviamente ha subido, porque no hay producción nacional, tiene que importar, pero las importaciones de combustibles ha bajado. El costo de venta. Al mejorar el costo de ventas, le va a abrir el margen para que soporten mejor los gastos que van a haber. Entonces, en la producción de petróleo de producto terminado, ahí vemos todos los meses, diésel de bajo azufre crece, la refinería está produciendo como producto terminado. Y acá tenemos todavía una producción de petróleo, de petróleo pesado, de crudo reducido, petróleo industrial no deseado, pues se supone que con la nueva refinería ya no va a producir esto, que por la operación, las emergencias que ha tenido y a no producir todavía, a no operar la unidad de Flexicocking, han tenido que producir residuales. Y para terminar, conclusiones, 5 conclusiones. No son suficientes el nivel de ingreso por ventas para cubrir los gastos de compras y costos financieros. No es suficiente. Tiene que haber más ingresos, o sea, más ventas. 2, no son suficientes el número de estaciones petroleras. Tiene que haber más número de estaciones de servicio de estaciones propias. 3, la incertidumbre de precio del petróleo y combustibles del mercado internacional afecta a la valorización de inventario, lo que les decía. 4, la refinería Conchán y Iquitos tienen tecnologías antiguas, ya hay que modernizarlas, eso significa inversión. Y 5, la logística de abastecimiento de petróleo y combustibles es por vía marítima, no hay poliductos. Nuestros vecinos sí tienen, Ecuador, Colombia, Chile, tienen poliductos, ellos no mandan buquecitos llevando el combustible. Entonces, esto es una gran debilidad, los buques, porque ya dije, si hay mal clima, cierran de puerto, los buques se acumulan, no pueden entrar y de repente puede haber un desabastecimiento porque el buque no puede entrar y se arma todo un problema. Y cuando hay un problema, a mí todos se acuerdan de Petroperú, le dicen, no, Petroperú, no señor, Petroperú no abastece el 100% del mercado, está en un 30%, debe crecer por lo menos a un 50%. Ahora, como recomendaciones, incrementar los ingresos mediante nuevos negocios y optimizar la gestión de compras. Si vas a comprar petróleo nacional, negocia mejor, pues, para que tengas un buen costo ahí a favor. Incrementar por lo menos el 50% el número de estaciones de Petrored. Realizar la gestión ante el Ministerio de Energía para que el oleoducto peruano sea operación subsidiaria hasta que se repotencie la producción de petróleo nacional. 4, modernizar la refinería Conchán y Iquitos. Y 5, implementar ya un oleoducto Bayóvar-Talara para que se independice de los buques. Entonces, si sale a la producción nacional o llegan importaciones a Bayóvar, ¿ya? La estación de Bayóvar es tan o mejor que Balao, de Ecuador, ¿no? Recibe buques buques de alto calado, Aframax. Entonces de ahí tiene que mandar por buques a Talara, cuando son 226 kilómetros que ya deben de tener un oleoducto, como tienen otras refinerías, otros países, por bombeo, y ya no interesa si hay mal tiempo, no, lo que llega a la planta. Eso es todo, amigos. Espero que esto haya servido para entender un poco cuál es la dinámica comercial de ingresos que necesita la empresa para que pueda solventar sus gastos. Muchas gracias.